¿Sabes lo que es llegar a tu casa después de 45 años de matrimonio, abrir la puerta de tu propia habitación y encontrar al hombre que has amado desde que tenías 20 años, revolcándose en tu cama matrimonial con la mujer que durante 30 años creíste que era tu mejor amiga, tu confidente, la hermana que nunca tuviste? ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente cuando tu mundo entero se desmorona en cuestión de segundos? Cuando todo lo que creías sobre tu vida, tu matrimonio, tus amistades, resulta ser la mentira más elaborada y cruel que hayas podido imaginar. Déjame contarte una de las historias más devastadoras y sorprendentes que han llegado a este canal. Una historia que me ha tenido llorando de dolor y después de shock durante meses enteros, no solo por la traición doble más monstruosa que he vivido en mis 73 años de existencia, sino por la pregunta que me persigue cada noche. ¿Era yo realmente una esposa inocente que fue víctima de un engaño que duró décadas? ¿O había señales durante todos esos años que ignoré, porque era más cómodo vivir en la ignorancia que enfrentar una verdad que podría haber destruido todo lo que amaba? Mi nombre es Rosa Elena Vega, tengo 73 años, y esa llamada que recibí del abogado 6 meses después de irme de mi casa con una maleta y el corazón roto en 1000 pedazos, no solo cambió mi situación económica, sino que me reveló secretos sobre mi matrimonio, mi mejor amiga, y sobre mí misma que me hicieron entender que durante casi medio siglo había estado viviendo una vida construida sobre mentiras tan profundas que incluso ahora no estoy segura de cuáles fueron las partes reales y cuáles fueron pura actuación. Pero para que entiendas completamente por qué lo que me contó ese abogado me dejó sin palabras durante 10 minutos enteros, por qué cambió no solo mi futuro sino mi comprensión de todo mi pasado, tengo que contarte sobre el matrimonio que creí haber tenido durante 45 años, sobre la amistad que valoré más que cualquier relación familiar, sobre la vida que construí creyendo que estaba rodeada de amor y lealtad, cuando en realidad estaba rodeada de la traición más elaborada que puedas imaginar. Conocí a Fernando cuando tenía 20 años y trabajaba como secretaria en una empresa de construcción donde él acababa de ser contratado como ingeniero recién graduado. Era un hombre guapo, ambicioso, con esa sonrisa que te hacía sentir como si fueras la única mujer en el mundo cuando te la dirigía. Venía de una familia humilde como la mía. Había estudiado con becas y trabajos de medio tiempo. Tenía sueños grandes sobre construir una empresa propia algún día y vivir la vida próspera que nuestros padres nunca habían podido darnos. Nos casamos 2 años después de conocernos, en una boda pequeña pero hermosa que pagamos entre los dos ahorrando cada centavo durante meses. Fue el día más feliz de mi vida, no solo porque me estaba casando con el hombre que amaba, sino porque sentía que estábamos empezando una aventura juntos, que íbamos a construir algo hermoso con nuestro trabajo, nuestro amor y nuestros sueños compartidos. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron exactamente lo que había esperado. Fernando trabajaba largas horas para establecerse en su carrera. Yo seguí trabajando hasta que tuvimos a nuestro primer hijo, Luis, y después a nuestra hija María Elena. Vivíamos en una casa pequeña que habíamos comprado con un préstamo que nos tomó 15 años pagar, pero era nuestra casa, nuestro hogar, el lugar donde estábamos criando a nuestra familia y construyendo nuestro futuro. Fernando era un buen esposo y un padre dedicado durante esos primeros años. Llegaba a casa todas las noches para cenar con la familia, ayudaba con las tareas domésticas cuando yo estaba abrumada con los niños pequeños, tomaba decisiones importantes sobre dinero y el futuro siempre consultándome y considerando mis opiniones. No éramos ricos, pero éramos felices. Éramos una familia unida que enfrentaba los desafíos de la vida trabajando juntos. Fue durante esos años de felicidad familiar que conocí a Esperanza Morales, la mujer que se convertiría en mi mejor amiga durante 3 décadas y que eventualmente sería la que me robaría no solo a mi esposo, sino también mi confianza en mi propia capacidad de juzgar el carácter de las personas. Esperanza era vecina nuestra, una mujer 5 años menor que yo, casada con un hombre que trabajaba en el mismo sector que Fernando, madre de 2 hijos que tenían edades similares a los nuestros. Esperanza y yo
desarrollamos una amistad que comenzó con conversaciones casuales sobre nuestros hijos y se convirtió gradualmente en una relación profunda basada en confianza mutua, apoyo emocional y la comodidad de tener a alguien que entendía exactamente las alegrías y dificultades de ser esposa y madre, en una época cuando las mujeres de nuestra generación estaban navegando el equilibrio entre las expectativas tradicionales y las nuevas oportunidades que se estaban abriendo para nosotras. Durante los siguientes 30 años, Esperanza fue más que mi mejor amiga. Fue mi hermana escogida, mi confidente más íntima, la persona a quien le contaba secretos que no le contaba ni siquiera a Fernando. Cuando mis hijos eran adolescentes y me volvían loca con sus rebeldías típicas, Esperanza era quien me escuchaba llorar y me daba consejos sensatos. Cuando Fernando y yo pasábamos por los altibajos normales de cualquier matrimonio largo, Esperanza era quien me ayudaba a ver las cosas desde perspectiva y me recordaba por qué había elegido a mi esposo. Esperanza también se había divorciado de su esposo cuando sus hijos eran adolescentes, después de descubrir que él tenía otra familia en otra ciudad. Durante esos años difíciles de su divorcio, yo fui quien la acompañé a las citas con abogados, quien la consolé durante las noches cuando lloraba por la traición y la soledad, quien la ayudé a reconstruir su vida como mujer soltera, con hijos que criar y facturas que pagar. Fernando siempre fue cortés y amable con Esperanza durante todos esos años de amistad. La incluía en nuestras celebraciones familiares, la saludaba con cariño cuando venía a visitarme, hablaba con ella sobre sus problemas laborales y le daba consejos cuando me pedía que le preguntara su opinión sobre decisiones importantes. Pero nunca vi nada en su comportamiento hacia ella que sugiriera algo más que amistad cordial hacia la mejor amiga de su esposa. Durante las décadas que siguieron, Fernando construyó la empresa de construcción que había soñado desde joven. Empezó con proyectos pequeños, trabajando 18 horas al día, reinvirtiendo cada peso que ganaba en equipos mejores y proyectos más grandes. Gradualmente, su empresa creció hasta convertirse en una de las compañías de construcción más exitosas de nuestra ciudad, con contratos gubernamentales importantes y proyectos residenciales de lujo que le dieron una reputación excelente en la industria. El éxito de Fernando cambió nuestro estilo de vida gradualmente. Nos mudamos a una casa más grande, en un barrio mejor. Pudimos pagar la universidad privada para nuestros hijos. Comenzamos a viajar ocasionalmente. Tuvimos la seguridad financiera que habíamos soñado durante nuestros primeros años de matrimonio. Pero Fernando nunca se volvió arrogante o desconsiderado debido a su éxito. Siguió siendo el hombre trabajador y dedicado a la familia que había sido siempre. O al menos eso era lo que yo creía. Durante nuestros últimos 10 años de matrimonio, conforme Fernando y yo entramos en nuestros 60 años, empecé a notar cambios pequeños en su comportamiento que en ese momento atribuía al estrés del trabajo y al proceso natural de envejecimiento. Se volvió menos comunicativo sobre los detalles de su día laboral, menos interesado en nuestras conversaciones sobre planes futuros, menos afectuoso físicamente, aunque siempre mantuvo la cortesía y el respeto que había caracterizado nuestra relación durante décadas. También empezó a viajar más frecuentemente por trabajo, supervisando proyectos en otras ciudades que requerían su presencia durante días o incluso semanas. Estas ausencias se volvieron más comunes y más largas, pero Fernando siempre tenía explicaciones razonables sobre contratos importantes que requerían su atención personal, sobre la necesidad de establecer su empresa en nuevos mercados, sobre oportunidades de crecimiento que no podía delegar a empleados. Yo apoyaba estas decisiones profesionales porque entendía que Fernando había trabajado toda su vida para llegar a este nivel de éxito y porque los ingresos adicionales nos daban seguridad económica para nuestros años de jubilación. Además, con nuestros hijos ya adultos y viviendo sus propias vidas, yo tenía tiempo libre que llenaba con actividades propias, especialmente mi amistad con Esperanza, que se había vuelto aún más íntima conforme ambas enfrentábamos los desafíos de envejecer. Esperanza había conseguido un trabajo como administradora en una empresa pequeña después de su divorcio, y durante los años había logrado establecer una vida independiente cómoda.
Vivía en un apartamento bonito no muy lejos de nuestra casa. Había criado exitosamente a sus 2 hijos, que ahora tenían carreras profesionales, y había desarrollado una red social de amigas divorciadas que se apoyaban mutuamente en los desafíos de la vida soltera después de los 50 años. Pero a pesar de estas otras amistades, Esperanza y yo manteníamos una relación especial que había sobrevivido décadas de cambios en nuestras vidas. Hablábamos por teléfono casi todos los días, nos visitábamos regularmente, viajábamos juntas ocasionalmente cuando Fernando estaba ocupado con trabajo. Ella era la persona a quien llamaba cuando necesitaba consejo, cuando quería compartir buenas noticias, cuando tenía preocupaciones sobre mi matrimonio o mis hijos. Durante mis conversaciones con Esperanza sobre los cambios que había notado en Fernando, ella siempre me tranquilizaba diciéndome que era normal que los matrimonios pasaran por fases diferentes después de tantos años, que los hombres a veces se volvían más reservados conforme envejecían, que las presiones del trabajo podían afectar la intimidad matrimonial de maneras temporales que se resolverían cuando Fernando pudiera relajarse más. Rosa Elena, me decía Esperanza, durante nuestras conversaciones sobre mis preocupaciones matrimoniales, tú tienes uno de los matrimonios más sólidos que conozco. Fernando te ama, te respeta, ha sido fiel y dedicado durante 40 años. Estos cambios pequeños que estás notando probablemente son solo ajustes normales a esta etapa de la vida. No dejes que la inseguridad arruine algo tan hermoso como lo que tienen ustedes dos. Esos consejos me consolaban, porque venían de alguien que conocía tanto a Fernando como a mí íntimamente, alguien que había observado nuestro matrimonio durante décadas y que había sido testigo de nuestra felicidad, nuestros desafíos, nuestro amor duradero. Si Esperanza pensaba que mi matrimonio era sólido, entonces tal vez mis preocupaciones eran infundadas. Tal vez estaba exagerando problemas pequeños que se resolverían naturalmente con tiempo y paciencia. Pero había una conversación que había tenido con Esperanza apenas 2 meses antes de descubrir su traición, que ahora, en retrospectiva, toma un significado completamente diferente y siniestro. Rosa Elena me había dicho durante una de nuestras charlas vespertinas mientras tomábamos café en mi cocina: ¿alguna vez has pensado en lo que harías si Fernando muriera antes que tú? Quiero decir, económicamente, emocionalmente, prácticamente. ¿Estarías preparada para vivir sola después de tantos años de matrimonio? La pregunta me había parecido extraña en ese momento, porque Fernando estaba en buena salud y porque no era el tipo de conversación que normalmente teníamos. Pero Esperanza había explicado que había estado pensando sobre estos temas, porque algunas de sus amigas divorciadas habían tenido que enfrentar la muerte de sus ex-esposos y habían descubierto que no estaban preparadas para manejar aspectos legales y financieros que sus esposos habían controlado durante los matrimonios. Es importante que sepas dónde Fernando guarda todos los documentos importantes, me había aconsejado. Que tengas información sobre sus cuentas bancarias, sus inversiones, su testamento. No porque espere que algo malo pase, sino porque es sensato que las esposas estén informadas sobre estas cosas en caso de emergencias. En ese momento había tomado su consejo como la preocupación práctica de una amiga que había aprendido por experiencia propia la importancia de la independencia financiera. Pero ahora me pregunto si había estado preparándome para un futuro que ella sabía que iba a llegar mucho antes de lo que yo podía imaginar. El día que descubrí la traición empezó como cualquier jueves normal durante los últimos años de mi matrimonio. Fernando había salido temprano para reuniones de trabajo. Yo había hecho las tareas domésticas rutinarias. Había hablado por teléfono con María Elena sobre planes para el cumpleaños de mi nieta. Había almorzado sola mientras leía una novela que Esperanza me había recomendado. Por la tarde, recordé que había dejado unos documentos importantes en el cajón de la mesa de noche de Fernando. Documentos que necesitaba para una cita médica al día siguiente. Fernando había dicho que regresaría tarde de sus reuniones, así que pensé que podía buscar los documentos rápidamente sin molestarlo. Subí a nuestro dormitorio alrededor de las 5 de la tarde, esperando encontrar la habitación vacía como siempre cuando Fernando estaba trabajando. Pero cuando abrí la puerta, mi mundo se desplomó de una manera tan brutal
que todavía me duele recordar ese momento. Fernando estaba en nuestra cama, en la cama donde habíamos hecho el amor durante 45 años, donde habíamos concebido a nuestros hijos, donde habíamos tenido miles de conversaciones íntimas sobre nuestros sueños y miedos. Pero no estaba solo, estaba con Esperanza, mi mejor amiga durante 30 años, y estaban en una posición que no dejaba ninguna duda sobre lo que estaba pasando entre ellos. El shock fue tan intenso que por un momento no pude procesar lo que estaba viendo. Era como si mi cerebro se hubiera desconectado para protegerme del dolor de entender que las dos personas en quienes más confiaba en el mundo me habían traicionado de la manera más íntima y cruel posible. Cuando finalmente pude reaccionar, no grité, no lloré, no los confronté dramáticamente como había visto en las películas. Simplemente cerré la puerta silenciosamente y caminé hacia abajo como un autómata. Empaqué una maleta con ropa suficiente para varios días. Tomé mi cartera y las llaves de mi auto y me fui de la casa donde había vivido durante 20 años sin decir una palabra. Conduje hasta un hotel pequeño al otro lado de la ciudad. Registré una habitación pagando con dinero en efectivo. Me senté en la cama de esa habitación extraña y finalmente lloré durante horas con una intensidad que no había experimentado desde la muerte de mis padres. No era solo el dolor de descubrir que Fernando me había sido infiel, era el dolor de descubrir que Esperanza, la mujer que había sido mi confidente más íntima, que había conocido cada detalle de mi matrimonio, que me había consolado durante cada momento difícil de mi vida adulta, había estado fingiendo amistad mientras me traicionaba de la manera más profunda posible. Era el dolor de entender que durante años, tal vez décadas, había estado viviendo una mentira elaborada donde las dos personas que más amaba me habían estado engañando mientras fingían amarme y respetarme. Durante los días que siguieron, Fernando y Esperanza trataron de contactarme múltiples veces. Fernando llamó a mis hijos para decirles que había tenido una crisis emocional y que me había ido de casa sin explicación. Esperanza me llamó fingiendo preocupación, preguntando dónde estaba, diciéndome que Fernando estaba muy angustiado por mi desaparición súbita. Pero yo no podía hablar con ninguno de ellos. No podía enfrentar las mentiras que seguramente me dirían, las explicaciones que tratarían de darme, las promesas que podrían hacerme para tratar de arreglar algo que nunca podría ser reparado. En lugar de eso, contraté a un abogado especializado en divorcios, le conté la verdad sobre lo que había descubierto y le pedí que iniciara el proceso legal para terminar mi matrimonio y dividir nuestros bienes de manera que pudiera comenzar una nueva vida lejos de las personas que me habían destruido con su traición. Durante los meses que siguieron, viví en apartamentos temporales mientras el proceso de divorcio avanzaba lentamente a través del sistema legal. Fernando contrató a sus propios abogados, que trataron de caracterizar mi abandono del hogar como evidencia de inestabilidad mental, que argumentaron que yo no tenía derecho a la mitad de los bienes que él había construido con su trabajo. Esperanza desapareció completamente de mi vida durante ese periodo, como si los 30 años de nuestra amistad nunca hubieran existido. No trató de disculparse, no trató de explicar sus acciones, no mostró ningún remordimiento por haber destruido la relación más importante de mi vida adulta. Mis hijos estaban confundidos y divididos sobre toda la situación. Fernando les había contado una versión editada de los eventos que me hacía parecer como una mujer mayor que había tenido una crisis de nervios sin justificación. Ellos conocían a Esperanza como la amiga de la familia que había estado presente en todas nuestras celebraciones durante décadas, y les costaba trabajo creer que hubiera sido capaz de traicionar a su madre de manera tan cruel. Después de 6 meses de batallas legales, el juez había determinado que tendría derecho a la mitad de todos los bienes matrimoniales acumulados durante nuestros 45 años de matrimonio. Pero Fernando había complicado el proceso escondiendo activos, transfiriendo propiedades a nombres de otras personas, creando estructuras legales complejas que harían que la división de bienes fuera un proceso que podría tomar años en resolverse completamente. Fue durante ese periodo de incertidumbre económica y emocional que recibí la llamada telefónica que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, mi traición
y las motivaciones reales detrás del comportamiento de Fernando y Esperanza. Ahora que te he contado toda esta parte de mi historia, necesito hacer una pausa porque lo que viene después va a cambiar completamente todo lo que has escuchado hasta ahora. Pero antes de continuar, querida alma que me escuchas con tanta paciencia, si esta historia te está llegando al corazón, si estás sintiendo la misma traición y dolor que yo sentí cuando descubrí que las dos personas que más amaba me habían estado engañando, necesito pedirte algo muy especial. ¿Puedes ver ese botón negro que dice suscribirse ahí en tu pantalla? Me harías enormemente feliz si lo aprietas. Es súper fácil. Solo tienes que tocarlo una vez y ya está. También, si puedes, dale me gusta al video. Ese dedito hacia arriba que debe estar visible por ahí cerca. Te lo pido de todo corazón, como una abuela le pide un favor a su nieta más querida, porque estas historias que comparto contigo no son solo entretenimiento, son testimonios reales de cómo el amor puede convertirse en la herramienta más cruel de traición. Son advertencias sobre cómo las personas más cercanas a nosotros pueden ser las que mejor saben cómo destruirnos. Cada suscripción, cada me gusta, es una forma de asegurar que más personas escuchen estas verdades dolorosas que necesitan ser contadas. Estas lecciones que pueden proteger a otras mujeres de ser víctimas de traiciones elaboradas que duran décadas. Y déjame decirte algo más, mi querida compañera de sufrimiento. Lo que viene a continuación va a chocar tu corazón de una manera que no te vas a poder imaginar. Porque cuando ese abogado me llamó y me contó la verdad sobre lo que realmente había estado pasando durante los últimos años de mi matrimonio, no solo cambió mi futuro, cambió mi comprensión de todo mi pasado y me hizo darme cuenta de que a veces las cosas más terribles que nos pasan pueden tener explicaciones que son aún más complicadas de lo que jamás habríamos imaginado. La llamada llegó un martes por la mañana mientras estaba desayunando sola en el apartamento pequeño que había alquilado después de agotarse mis ahorros personales, esperando que se resolviera la división de bienes matrimoniales. El número era desconocido y casi no contesté porque durante esos meses había recibido muchas llamadas de abogados, trabajadores sociales y ocasionalmente de Fernando o sus representantes tratando de presionarme para que aceptara acuerdos que no me convenían. «Señora Rosa Elena Vega», me preguntó una voz masculina que sonaba profesional, pero también ligeramente nerviosa. «Mi nombre es licenciado Martínez. Represento el bufete jurídico Hernández y Asociados. Necesito hablar con usted urgentemente sobre el estado de su esposo, Fernando Vega». La frase «el estado de su esposo» me hizo pensar inmediatamente que algo terrible le había pasado a Fernando. A pesar de todo el dolor que me había causado, no podía evitar sentir preocupación por el hombre con quien había compartido la mayor parte de mi vida adulta. «¿Qué pasó con Fernando?», le pregunté con una ansiedad que me sorprendió a mí misma. «¿Está herido? ¿Está enfermo?». «Señora Vega», me respondió el licenciado Martínez con una pausa que me hizo entender que lo que iba a decirme iba a ser impactante. «Fernando murió hace 3 días de un ataque cardíaco masivo mientras estaba en una reunión de trabajo. Pero hay circunstancias relacionadas con su muerte que necesito discutir con usted inmediatamente». La noticia de la muerte de Fernando me golpeó de una manera que no había esperado. A pesar de la traición, a pesar del divorcio, a pesar de todo el dolor que me había causado, había sido el padre de mis hijos, el compañero de 4 décadas de mi vida, la persona con quien había compartido los momentos más importantes de mi juventud y mi vida adulta. Pero antes de que pudiera procesar completamente la pérdida, el licenciado Martínez continuó con información que cambiaría todo lo que creía entender sobre los últimos años de mi matrimonio. «Señora Vega», me dijo con una seriedad que me hizo sentir que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría mi vida para siempre. Fernando había estado enfermo durante los últimos 2 años con una condición cardíaca que sabía que era terminal. Había estado recibiendo tratamiento médico en secreto y había modificado su testamento múltiples veces durante ese periodo para asegurar que usted recibiera la mayoría de sus bienes después de su muerte. Esas palabras me confundieron completamente. Fernando había estado enfermo durante 2 años sin decirme. Había sabido que se estaba muriendo mientras yo pensaba que simplemente se había vuelto más distante y menos comunicativo. Pero hay más.
continuó el licenciado Martínez. Fernando me contrató hace 6 meses específicamente para manejar una situación compleja relacionada con su relación con la señora Esperanza Morales. Él me pidió que investigara las finanzas de ella y que documentara evidencia de que ella había estado manipulándolo para conseguir acceso a su dinero durante los últimos años de su vida. Esa revelación me dejó sin palabras. Fernando sabía que Esperanza lo había estado manipulando, y si lo sabía, ¿por qué había continuado la relación con ella? La respuesta que me dio el licenciado Martínez revelaría una verdad sobre mi matrimonio que era aún más compleja y perturbadora de lo que había imaginado. Señora Vega, me explicó con una delicadeza que aprecié, pero que no suavizó el impacto de sus palabras. Según la información que Fernando me proporcionó antes de su muerte, él descubrió hace aproximadamente 3 años que la señora Morales había estado planeando manipularlo para conseguir acceso a su fortuna. Ella había desarrollado un plan elaborado para seducirlo y convencerlo de que se divorciara de usted, para después casarse con él y heredar sus bienes cuando muriera de su condición cardíaca. Mi mente luchaba por procesar esta información. ¿Esperanza había planeado seducir a Fernando como parte de un esquema para robar nuestra fortuna familiar? Pero Fernando decidió no confrontarla directamente, continuó el licenciado. En lugar de eso, decidió fingir que estaba cayendo en su manipulación, mientras secretamente documentaba evidencia de sus intenciones fraudulentas. La relación sexual que usted observó era parte de esa estrategia. Fernando estaba actuando el papel de hombre mayor seducido para conseguir evidencia que pudiera ser usada para proteger sus bienes y asegurar que usted recibiera su herencia completa. Esa explicación me golpeó como un rayo. Fernando había estado fingiendo la infidelidad como parte de un plan para protegerme de Esperanza. ¿Está diciéndome que Fernando nunca me traicionó realmente?, le pregunté, aunque parte de mí no estaba segura de querer conocer la respuesta. Es más complicado que eso, me respondió el licenciado Martínez. Fernando sí tuvo relaciones sexuales con la señora Morales, pero según él, lo hizo como parte de una estrategia para documentar sus intenciones criminales y para proteger los intereses financieros de su familia. Él sabía que se estaba muriendo y quería asegurar que ella no pudiera manipular la situación para robar la herencia que legítimamente le correspondía a usted y a sus hijos. Durante la siguiente hora, el licenciado Martínez me explicó los detalles del plan que Fernando había estado ejecutando durante los últimos meses de su vida. Había contratado investigadores privados para documentar los intentos de Esperanza de acceder a información sobre sus finanzas. Había grabado conversaciones donde ella expresaba planes específicos para casarse con él después de nuestro divorcio. Había documentado evidencia de que ella había estado investigando su condición médica para calcular cuánto tiempo le quedaba de vida. La señora Morales había desarrollado un plan muy sofisticado, me explicó el licenciado. Había calculado que si lograba casarse con Fernando después del divorcio, y si él moría de su condición cardíaca dentro de los próximos 2 años, ella heredaría una fortuna de varios millones de pesos. Había estado manipulando tanto su amistad con usted como su relación con Fernando para posicionarse como la beneficiaria principal de sus bienes. Pero había algo más que el licenciado Martínez tenía que contarme, algo que revelaría la dimensión final de la conspiración que había destruido mi matrimonio. Señora Vega, me dijo con una gravedad que me hizo entender que lo peor aún estaba por venir. Tenemos evidencia de que la señora Morales había estado drogando las bebidas de Fernando durante sus encuentros sexuales, usando medicamentos que interactuaban peligrosamente con su condición cardíaca. Creemos que ella pudo haber acelerado su muerte intencionalmente para poder implementar más rápidamente su plan de casarse con él y heredar sus bienes. Esas palabras me helaron la sangre. Esperanza había estado envenenando lentamente a Fernando para matarlo más rápidamente. ¿Está diciéndome que Esperanza asesinó a Fernando?, le pregunté con una voz que apenas reconocía como mía. No podemos probarlo legalmente, me respondió el licenciado, pero la evidencia sugiere fuertemente que ella había estado administrándole sustancias que sabía que eran peligrosas para alguien con su condición médica. Fernando sospechaba esto y había estado guardando muestras de las bebidas que ella le daba para que pudieran ser analizadas después de su muerte. El licenciado Martínez continuó explicándome que Fernando había dejado instrucciones específicas
para que toda esta información me fuera revelada después de su muerte, junto con documentación completa de sus verdaderas intenciones durante los últimos meses de nuestro matrimonio. Fernando quería que usted supiera que aunque técnicamente había sido infiel, lo había hecho como parte de un sacrificio para proteger su futuro financiero, me explicó. Él sabía que descubrir la infidelidad la lastimaría profundamente, pero esperaba que eventualmente usted entendiera que había estado tratando de salvar su herencia de una mujer que había estado planeando robarla a través de manipulación y posiblemente asesinato. Durante los días que siguieron a esa llamada, luché por procesar la magnitud de lo que había aprendido. Fernando no había sido simplemente un esposo infiel que había destruido nuestro matrimonio por lujuria. Había sido un hombre moribundo que había sacrificado mi confianza y nuestro matrimonio para protegerme de una mujer que había estado planeando destruir nuestra familia para robar nuestra fortuna. Pero Esperanza no había sido simplemente la amiga traidora que había seducido a mi esposo. Había sido una sociópata que había pasado años manipulando nuestra amistad para posicionarse para un robo elaborado que había incluido seducción, manipulación financiera y posiblemente asesinato. Y yo no había sido simplemente la esposa inocente que había sido traicionada por las dos personas que más amaba. Había sido la víctima de una conspiración tan compleja que había requerido años de planificación, actuación sofisticada y una comprensión íntima de nuestras finanzas familiares que solo alguien con acceso completo a nuestras vidas privadas podría haber tenido. Pero lo que más me perturbaba sobre toda esta revelación era la comprensión de que Fernando había elegido sacrificar nuestro matrimonio, mi confianza y mi felicidad para proteger mis intereses financieros sin consultarme sobre esa decisión. Había decidido unilateralmente que era mejor que yo sufriera la traición aparente que enfrentar directamente a Esperanza, de maneras que podrían haber protegido tanto nuestro matrimonio como nuestros bienes. ¿Había sido esa la decisión correcta? ¿Había Fernando actuado heroicamente para protegerme? ¿O había actuado paternalistamente al tomar decisiones sobre mi vida sin mi conocimiento o consentimiento? La investigación policial posterior confirmó muchas de las sospechas de Fernando sobre Esperanza. Encontraron evidencia de que había estado investigando sus finanzas durante años, que había consultado con abogados sobre derechos de herencia para esposas sobrevivientes, que había investigado los efectos de varios medicamentos en personas con condiciones cardíacas. También encontraron evidencia de que había estado planeando estrategias similares con otros hombres mayores adinerados en nuestra comunidad, que tenía un patrón de desarrollar amistades íntimas con esposas para conseguir acceso a información sobre las finanzas de sus esposos. Esperanza fue arrestada y eventualmente condenada por intento de fraude y por administrar sustancias peligrosas a Fernando. Recibió una sentencia de 15 años en prisión, aunque nunca fue formalmente acusada de asesinato, porque la evidencia, aunque convincente, no era suficientemente definitiva para un cargo de homicidio. Durante el juicio, me convertí en testigo principal, describiendo décadas de amistad que ahora entendía que habían sido completamente falsas, proporcionando información sobre cómo Esperanza había conseguido acceso a detalles íntimos sobre nuestras finanzas y nuestra vida matrimonial. Pero sentada en esa sala de juicio, observando a la mujer que había considerado mi hermana siendo sentenciada por conspirar para robar mi herencia y posiblemente asesinar a mi esposo, no sentía la satisfacción de la justicia que había esperado sentir. En lugar de eso, sentía una tristeza profunda por la pérdida de una amistad que había valorado durante 30 años, por un matrimonio que había terminado en confusión y dolor, por años de mi vida que ahora entendía que habían estado construidos sobre mentiras elaboradas. Después del juicio, heredé toda la fortuna que Fernando había acumulado durante su vida, una cantidad que era considerablemente mayor de lo que había sabido porque él había estado ocultando activos no solo de Esperanza, sino también de mí, durante los procedimientos de divorcio. Era suficiente dinero para vivir cómodamente por el resto de mi vida, para ayudar financieramente a mis hijos y nietos, para tener la seguridad económica que Fernando había trabajado toda su vida para proporcionar.
Pero la riqueza llegó con preguntas complicadas sobre las decisiones que Fernando había tomado durante sus últimos años de vida. ¿Había sido correcto sacrificar nuestro matrimonio para proteger nuestra fortuna? ¿Había tenido derecho a tomar esas decisiones sin consultarme? ¿Y qué decía sobre mí el hecho de que había estado viviendo durante años con dos personas que me habían estado engañando elaboradamente sin que me diera cuenta? Ahora, 2 años después de la muerte de Fernando y del arresto de Esperanza, vivo sola en una casa nueva, en una ciudad diferente, rodeada de comodidades que el dinero puede comprar, pero sin las relaciones que habían dado significado a mi vida durante décadas. Tengo contacto regular con mis hijos y nietos, pero las revelaciones sobre su padre y sobre mi mejor amiga han cambiado la dinámica familiar de maneras que a veces se sienten irreparables. La pregunta que me persigue cada día no es si Fernando tomó las decisiones correctas para protegerme, sino si yo había sido tan ingenua y confiada que había puesto a mi familia en peligro al no reconocer las señales de manipulación que aparentemente habían estado presentes durante años. Había sido Esperanza tan hábil en su actuación que nadie habría podido detectar sus intenciones verdaderas, o había señales obvias que yo había ignorado porque prefería creer en la versión cómoda de la realidad, donde tenía una mejor amiga leal y un matrimonio sólido. Y sobre Fernando la pregunta más dolorosa de todas: ¿había actuado desde amor genuino y deseo de protegerme, o había actuado desde una necesidad de control que lo había llevado a tomar decisiones sobre mi vida sin mi participación, incluso cuando esas decisiones habían resultado en la destrucción de nuestro matrimonio? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero me han enseñado algo fundamental sobre la naturaleza de las relaciones humanas y sobre los límites de cuánto podemos realmente conocer a las personas que amamos. Durante 45 años había creído que conocía a Fernando completamente, que entendía sus motivaciones, que podía predecir sus decisiones. Durante 30 años había creído que conocía a Esperanza íntimamente, que compartíamos confianza mutua, que nuestra amistad era una de las relaciones más auténticas de mi vida. Pero ambas relaciones habían incluido secretos profundos, motivaciones ocultas, planes y estrategias que nunca había sospechado. ¿Era eso porque las personas son inherentemente incomprensibles o porque yo había sido particularmente mala en leer las señales de engaño y manipulación? La respuesta probablemente es una combinación de ambas posibilidades. Las personas son complejas, capaces de mantener secretos elaborados durante años, capaces de actuar amor y lealtad mientras planifican traiciones sofisticadas. Pero también es verdad que hay señales de engaño que pueden ser detectadas por personas que están atentas, que hacen preguntas difíciles, que no aceptan explicaciones superficiales para comportamientos que no parecen auténticos. Durante mis años con Fernando y Esperanza, había elegido la confianza sobre la desconfianza, la aceptación sobre el cuestionamiento, la comodidad de relaciones estables sobre la incomodidad de confrontar inconsistencias que había notado pero había decidido ignorar. Había sido esa una elección sabia que había resultado en décadas de felicidad genuina, interrumpida solo por las revelaciones finales sobre motivaciones secretas? ¿O había sido una elección ingenua que había puesto en riesgo mi bienestar y el de mi familia al no protegerme adecuadamente contra personas que habían estado manipulándome durante años? La respuesta a esa pregunta probablemente es que era ambas cosas simultáneamente. Mi confianza había resultado en años de relaciones que habían sido satisfactorias y significativas para mí, incluso si habían sido parcialmente falsas desde las perspectivas de Fernando y Esperanza. Pero esa misma confianza también me había hecho vulnerable a manipulaciones que podrían haber resultado en la pérdida de mi seguridad financiera y posiblemente en la muerte prematura de mi esposo. Lo que hizo la situación más compleja era la realización de que yo misma había contribuido involuntariamente a crear algunas de las condiciones que habían llevado a mi victimización. Mi tendencia a confiar sin verificar, mi preferencia por evitar conflictos incómodos, mi deseo de mantener relaciones armoniosas incluso cuando notaba inconsistencias preocupantes, habían creado un ambiente donde personas con intenciones maliciosas
podían operar sin detección durante años. Pero también es verdad que las alternativas, la desconfianza constante, el cuestionamiento perpetuo, la vigilancia paranoica de las motivaciones de las personas que amamos, habrían creado un tipo diferente de vida, tal vez más segura pero definitivamente menos satisfactoria emocionalmente. Al final creo que la lección más importante que he aprendido de toda esta experiencia no es que debería haber sido más desconfiada, sino que debería haber sido más equilibrada en mi aproximación a las relaciones importantes. Debería haber combinado mi capacidad natural de amar y confiar con una atención más cuidadosa a las inconsistencias y señales de alarma que en retrospectiva habían estado presentes durante años. También he aprendido que las personas son capaces de mayor complejidad moral de lo que había imaginado. Fernando no era simplemente un esposo fiel o infiel. Era un hombre que había tomado decisiones moralmente ambiguas para proteger a su familia de maneras que habían requerido traicionar la confianza de la persona que más amaba. Esperanza no era simplemente una amiga leal o desleal. Era una persona que había sido capaz de mantener una actuación elaborada durante décadas, mientras planeaba una traición que habría resultado en la destrucción financiera y emocional de la familia que fingía amar. Y yo no era simplemente una víctima inocente o una cómplice ignorante. Era una persona compleja que había hecho elecciones que habían resultado tanto en experiencias satisfactorias como en vulnerabilidades peligrosas, que había sido tanto sabia en mi capacidad de amar como ingenua en mi evaluación de las motivaciones de otros. Ahora, mientras vivo mis años dorados rodeada de comodidades materiales pero sin las relaciones íntimas que habían dado significado a la mayoría de mi vida adulta, me pregunto si había alguna manera de haber navegado toda esta situación de manera que hubiera resultado en menos dolor y pérdida para todos los involucrados. ¿Podría Fernando haber encontrado maneras de proteger nuestros bienes sin sacrificar nuestro matrimonio? ¿Podría yo haber detectado las señales de manipulación de Esperanza sin volverme una persona paranoica e incapaz de formar relaciones íntimas? Había decisiones diferentes que cualquiera de nosotros podría haber tomado que habrían resultado en un final menos trágico. Estas preguntas probablemente nunca tendrán respuestas definitivas, pero me han llevado a una comprensión más profunda de la complejidad inherente en todas las relaciones humanas significativas. Amar a alguien siempre involucra riesgo, confianza siempre involucra vulnerabilidad, y las decisiones que tomamos para proteger a las personas que amamos a veces pueden resultar en el daño mismo que estamos tratando de prevenir. Pero también he llegado a apreciar que incluso las experiencias más dolorosas pueden enseñarnos cosas valiosas sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza de la condición humana. Mi traición por Fernando y Esperanza me enseñó sobre mi propia capacidad de supervivencia, sobre mi habilidad de reconstruir una vida después de que todo lo que creía saber sobre mi existencia resultara ser parcialmente falso. También me enseñó que el amor, incluso cuando está mezclado con engaño y manipulación, puede ser real y significativo para la persona que lo experimenta. Los años que pasé amando a Fernando y valorando mi amistad con Esperanza no fueron desperdiciados simplemente porque descubrí que sus motivaciones eran más complejas de lo que había entendido. Fueron años donde experimenté conexión, propósito y satisfacción emocional que habían enriquecido mi vida de maneras que no pueden ser deshechas por revelaciones posteriores sobre secretos y mentiras. Querida alma, que me has acompañado hasta el final de esta confesión tan compleja y dolorosa, si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la confianza, las relaciones, los secretos y las decisiones difíciles que las personas toman para proteger a quienes aman, te pido de todo corazón que hagas algo por mí. Dale me gusta a este video. Aprieta ese dedito hacia arriba que ves ahí en tu pantalla. Y si puedes, suscríbete al canal. Aprieta ese botón negro que dice suscribirse. Es muy sencillo. Solo tienes que tocarlo una vez y ya está. Te lo pido porque estas historias que comparto contigo no son solo entretenimiento. Son testimonios reales de las complejidades morales de las relaciones humanas. Son reflexiones sobre cuánto podemos realmente conocer a las personas que amamos. Son recordatorios de que a veces las decisiones más difíciles de la vida
involucran elegir entre proteger el corazón y proteger los intereses prácticos de quienes amamos. Y si tú has vivido algo similar, si has descubierto secretos sobre las personas más cercanas a ti, si has tenido que cuestionar relaciones que creías que entendías completamente, si has enfrentado decisiones sobre cuánto confiar versus cuánto protegerte, escríbeme en los comentarios. Cuéntame tu experiencia, porque tal vez tu historia también necesita ser contada. Tal vez hay alguien más que necesita escucharla para entender que no estás solo en la complejidad de estos sentimientos. También quiero que me digas qué opinas sobre las decisiones de Fernando. ¿Crees que actuó heroicamente para protegerme de Esperanza? ¿O piensas que debería haber encontrado maneras de proteger nuestros bienes sin sacrificar nuestro matrimonio? ¿Consideras que yo fui víctima de manipulaciones elaboradas? ¿O crees que debería haber sido más observadora sobre las señales de engaño que aparentemente estaban presentes durante años? Porque esa es la pregunta que me sigue atormentando. ¿Era yo una esposa inocente que fue víctima de una conspiración elaborada que incluyó tanto a mi esposo como a mi mejor amiga? ¿O era yo una mujer ingenua que había contribuido a crear las condiciones para su propia victimización al confiar demasiado y cuestionar muy poco? Tal vez la respuesta sea que la vida real raramente nos ofrece situaciones donde las motivaciones están claramente divididas entre buenas y malas, donde las decisiones están claramente divididas entre correctas e incorrectas. Tal vez la mayoría de las traiciones complejas involucran personas que actúan desde múltiples motivaciones simultáneamente, algunas admirables y algunas cuestionables. Lo que sí sé es que vivo cada día con una comprensión más profunda de la complejidad humana, de la importancia de equilibrar confianza con precaución, de la necesidad de hacer preguntas difíciles, incluso cuando preferimos respuestas cómodas. Y también sé que aunque las revelaciones sobre Fernando y Esperanza fueron devastadoras, también me enseñaron sobre mi propia capacidad de supervivencia, sobre mi habilidad de reconstruir una vida después de que todo lo que creía saber sobre mi existencia resultara ser parcialmente falso. Todos los días te espero aquí, con nuevas historias que te van a desafiar a pensar sobre la confianza, la traición, el amor y las decisiones morales complejas que todos enfrentamos cuando las personas que amamos no son exactamente quienes creemos que son. Hasta mañana, mi querida compañera de reflexiones sobre las complejidades del corazón humano. Hasta mañana, cuando te cuente otra historia que tal vez te ayude a entender un poco mejor los equilibrios delicados entre amar completamente y protegerse inteligentemente en un mundo donde las motivaciones humanas raramente son tan simples como nos gustaría que fueran.